Hola jóvenes, en este video veremos cómo realizar el esbozo de la gráfica de una parábola a partir de los datos que se pueden obtener de su ecuación canónica correspondiente. Como antecedente, sabemos que para la parábola se tienen 8 ecuaciones de las llamadas canónicas u ordinarias, a partir de las cuales se puede identificar si la parábola abre hacia x positiva, hacia x negativa, hacia y positiva o hacia y negativa, y si tiene vértice en el origen o fuera del origen. Las ecuaciones son las siguientes, donde para cualquiera de ellas P es el llamado parámetro y 4P es la longitud del lado recto, que como se puede observar, corresponde al coeficiente del término lineal en estas ecuaciones. Como veremos en los ejemplos siguientes, para obtener el esbozo de la gráfica será muy importante conocer la forma de la ecuación de donde se infieren las coordenadas del vértice y las longitudes del parámetro y del lado recto. En el primer ejemplo, tenemos una parábola cuya ecuación es la siguiente, donde podemos identificar a simple vista que dicha ecuación corresponde a la forma canónica siguiente, a partir de la cual se puede inferir que se trata de una parábola con vértice en el origen cuyo término lineal x es positivo, por lo tanto abre hacia x positiva y las longitudes del lado recto y del parámetro son 4 y 1 respectivamente. Con estos datos ya podemos realizar el esbozo de la gráfica de la parábola. Para ello, primero dibujamos el vértice de coordenadas 0,0 y a continuación, como la parábola abre hacia x positiva y el parámetro es 1, partimos del vértice y nos desplazamos una unidad hacia x positiva. El punto al que llegamos es el foco de la parábola. Posteriormente, como el lado recto es de 4 unidades, nos desplazamos desde el foco 2 unidades sobre y positiva y 2 unidades sobre y negativa. Con esto, llegamos a 2 puntos que pertenecen a la parábola. Finalmente, con base en los 3 puntos, se traza a mano alzada el esbozo de la parábola. En este punto, es recomendable hacer el esbozo con 2 trazos que inicien en el vértice, como se muestra a continuación. O bien, se puede realizar un solo trazo, como se muestra a continuación. En cualquier caso, se debe procurar que la parábola no quede muy achatada o muy puntiaguda en el vértice. En un segundo ejemplo, tenemos una parábola cuya ecuación es la siguiente, donde, como se puede observar, se debe completar el binomio cuadrado para x, ya que existen los términos cuadrático y lineal para dicha variable. De esta forma, se obtiene la ecuación siguiente, de la cual se puede inferir que se trata de una parábola con vértice de coordenadas 1,0, cuyo término lineal y es positivo. Por lo tanto, abre hacia y positiva y las longitudes del lado recto y del parámetro son 8 y 2 respectivamente. Con estos datos, podemos realizar el esbozo de la gráfica de la parábola. Para ello, primero dibujamos el vértice de coordenadas 1,0 y a continuación, como la parábola abre hacia y positiva y el parámetro es 2, partimos del vértice y nos desplazamos 2 unidades hacia y positiva para llegar al foco de la parábola. Posteriormente, como el lado recto es de 8 unidades, nos desplazamos desde el foco 4 unidades sobre x positiva y 4 unidades sobre x negativa. Con esto, llegamos a 2 puntos que pertenecen a la parábola. Finalmente, con base en los 3 puntos, se traza a mano alzada el esbozo de la parábola, quedando algo como lo siguiente. En el tercer ejemplo, tenemos una parábola cuya ecuación es la siguiente, donde se debe completar el binomio cuadrado para y, ya que existen los términos cuadrático y lineal de dicha variable. Después de completar el cuadrado y reacomodar los términos, se obtiene la forma canónica siguiente,
de la cual se puede inferir que se trata de una parábola con vértice en 2,-3 y cuyo término lineal x es negativo. Por lo tanto, abre hacia x negativa y las longitudes del lado recto y del parámetro son 6 y 1.5 respectivamente. Con estos datos, podemos realizar el esbozo de la gráfica de la parábola, donde primero dibujamos el vértice de coordenadas 2,-3 y a continuación, como la parábola abre hacia x negativa y el parámetro es 1.5, partimos del vértice y nos desplazamos 1.5 unidades hacia x negativa para llegar al foco de la parábola. Posteriormente, como el lado recto es de 6 unidades, nos desplazamos desde el foco 3 unidades sobre y positiva y 3 unidades sobre y negativa. Con esto, llegamos a 2 puntos que pertenecen a la parábola. Por último, con base en los 3 puntos, se traza a mano alzada el esbozo de la parábola, quedando algo como lo siguiente. En un último ejemplo, tenemos una parábola cuya ecuación es la siguiente, donde se debe completar el binomio cuadrado para x, ya que existen los términos cuadrático y lineal de dicha variable. Después de completar el cuadrado y reacomodar los términos, se obtiene la forma canónica siguiente, de la cual se puede inferir que se trata de una parábola con vértice en -1,2, cuyo término lineal y es negativo. Por lo tanto, abre hacia y negativa y las longitudes del lado recto y del parámetro son 2 y 0.5 respectivamente. Con estos datos, podemos realizar el esbozo de la gráfica de la parábola, donde primero dibujamos el vértice de coordenadas -1,2 y a continuación, como la parábola abre hacia y negativa y el parámetro es 0.5, partimos del vértice y nos desplazamos 0.5 unidades hacia y negativa para llegar al foco de la parábola. Posteriormente, como el lado recto es de 2 unidades, nos desplazamos desde el foco 1 unidad sobre x positiva y 1 unidad sobre x negativa. Con esto, llegamos a 2 puntos que pertenecen a la parábola. Por último, con base en los 3 puntos, se traza a mano alzada el esbozo de la parábola, quedando algo como lo siguiente. Como se pudo observar en los ejemplos anteriores, es sencillo obtener el esbozo de la gráfica de una parábola si se conocen las coordenadas del vértice y las longitudes del lado recto y del parámetro, aunque la precisión del trazo depende de quien lo realiza. Con esto concluimos este video. Saludos.